Bueno, entonces, deseándoles a todos un muy, muy buen día. Estamos acá entonces madrugando para nuestra clase número 15, para nuestra última sesión del taller número 4. Hoy va a ser entonces la última explicación y la última asesoría que vamos a tener para la clase de, o para el taller entonces número 4 del nodo de ciencias naturales. Como la entrega se hace el día de hoy, entonces solamente van a entrar para el reporte o el informe de alerta hasta el taller número 3, para que lo tengan entonces por favor presente. Yo aquí estoy viendo muchos estudiantes que no han entregado un solo taller, tienen puros unos en las 3 entregas. Esos estudiantes obviamente sí que van a pasar reportados entonces para la reunión entonces del martes, como para que lo tengan entonces presente. Bueno, vamos entonces a mirar nuestra frase del día de hoy. Denme un segundo, por favor. Yo la busco. Aquí está. Bueno, entonces comparto con todos ustedes la frase que da comienzo entonces a la clase de hoy. La frase entonces dice: por encima de todo, no temas los momentos difíciles, de ellos sale lo mejor. Por encima de todo, no temas los momentos difíciles, de ellos sale lo mejor. Esta frase entonces la dijo la científica Rita Levi Montalcini, de la cual entonces hablaremos cuando finalicemos el debate o la idea entonces que todos tengamos de esta frase. Entonces les pido que por favor quien quiera participar levante por favor la mano y nos cuenta acerca de las impresiones que le surgen de esta frase. Entonces vamos a comenzar con Santiago Arboleda. Santi. Profe, buenos días. Dale. Profe, pues lo que a mí me da a entender la imagen es que las cosas difíciles son las que con las que uno demuestra lo que es capaz de hacer, porque uno hace algo, digamos, un trabajo fácil, entonces uno, pues esto es muy fácil, entonces la gente sí va a decir, esto es muy fácil, él solo sabe hacer las cosas fáciles. Uno tiene que ponerse retos y ponerse propósitos en la vida, y las cosas difíciles son las que lo llevan a uno a la meta. Ok, bacana esa palabra de los retos. Muchas gracias, Santi. Harold. Profe, pues para mí esa frase significa que a pesar de los momentos difíciles uno los tiene que enfrentar porque después de todo, si usted no se exige hacer algo, nunca mejorará en esa cosa. Si usted siempre queda en su zona de confort, nunca vas a mejorar en lo que quieras hacer. Ok, Harold, muchas gracias. Y por último, Geraldine Flores. Pues la frase nos hace decir que cada vez que caemos en nuestros errores o en los momentos difíciles que nos da la vida es donde sacamos lo mejor que hay de nosotros, donde podemos sacar como lo mejor para poder salir de ese momento difícil. Y eso es lo que debemos aprender de nosotros. Ok, Gerald, gracias. Y Juan Manuel Orozco, que también nos levantó la mano. Lo que la frase quiere decir es que a pesar de los momentos malos, hay que ir con todo. Ok, Juanma, muchas gracias. Bueno, chicos, muy importante entonces su aporte. Voy a contarles entonces acerca pues de esta frase. Pues básicamente siempre de lo difícil es lo que ella está planteando, sale lo mejor. Y ella sí que es una campeona que nos va a mostrar que le tocó pasar unas vicisitudes bastante complejas para ser alguien en la vida, y tanto así que tuvo la fortuna de que en el año 1986, después de más de 10 años de investigación,
pues logró ganar nada más y nada menos que el Premio Nobel de Medicina. Entonces, quiero presentarles a una mujer bastante entonces poderosa en el ámbito de la ciencia. Van a ver que, miren, una abuelita. ¿A cuántas de nuestras abuelitas no se parece esa mujer? Yo la veo y me acuerdo muchísimo de mi abuela que hace muchos años ya partió y que está en el cielo acompañando a toda mi familia. Ok, entonces, Rita Levi Montalcini, ella fue una neuróloga y fue una senadora italiana. O sea, los contrastes. Científica neuróloga, pero también le dio por meterse en la parte entonces del Senado. Ella trabajó con el veneno de serpiente, con tumores y con saliva de ratón y descubrió algo que se llamaba el NGF, que es el factor de crecimiento nervioso. Es algo así como una proteína que regula el crecimiento de los nervios o de las neuronas y que las mantiene sanas. Pues ella es un vivo ejemplo de cómo fue lúcida hasta el último día. En esta foto que les voy a mostrar en este momento, miren, tenía 92 años. Esto fue 2 años antes de ella fallecer. Miren, o sea, miren lo empoderada de esta abuelita, pues tiene toda la pinta para ser abuelita, de pararse en un escenario a debatir y hablar acerca de lo que ella más sabe, que es acerca de toda la parte del sistema nervioso. Esta foto en especial fue tomada en el año 2008 en un congreso acerca de la vida y la muerte en el sistema nervioso. O sea, ella estaba exponiendo una teoría frente a cómo la capacidad neuronal va falleciendo, pues va desgastándose a pesar del tiempo. Pero, o sea, mírenla, muy entera, muy empoderada, haciendo lo que ella más sabía hacer. El rollo de ella es muy complejo, puesto que ella fue italiana, nació en el seno de una familia judía y le tocó absolutamente todo el rigor de los nazis, todo. Ella trabajó en una panadería para pagarse su carrera, fue en dirección contraria a todo lo que su padre le pedía. Al papá le pedía que se casara, que tuviera hijos, pero ella finalmente se graduó con los máximos honores en la Facultad de Turín, en Italia. Montó un laboratorio en su habitación cuando Mussolini, uno de los grandes estrategas de la época nazi, en plena Segunda Guerra Mundial, decidió prohibirle a los judíos practicar cualquier carrera académica o profesional. Cuando se acabó la guerra, su investigación estaba muy avanzada y la Universidad de Washington en San Luis, en Estados Unidos, la invitó para trabajar durante 6 meses que se convirtieron en 30 años. Fue profesora, abrió una unidad de investigación en Roma, dirigió el Centro de Investigación Neurobiológica en esa ciudad y el Laboratorio de Biología Celular. Fue miembro también de la Academia Nacional de las Ciencias en Estados Unidos y obtuvo la Medalla Nacional de la Ciencia y trabajó hasta que falleció a los 103 años. Ella es reconocida, entonces, como les decía ahora, por una lucha impresionantemente grande frente a salir adelante, ¿cierto? Y muchas veces les he hablado acerca de eso, siempre ha sido recurrente. Mujeres berracas, mujeres que dicen, no, primero lo que yo quiero, y ella pues no es la excepción. Entonces, el trabajo de ella, como les contaba, fue reconocido en el Premio Nobel de la Fisiología o la Medicina en el año 86 y fue básicamente a través de los estudios que ella hizo para determinar las proteínas que permitían el crecimiento entonces de las neuronas. Ella básicamente eso fue lo que estudió. Se llama entonces factor de crecimiento nervioso. Y pues aquí hay mucha información. Dice que viajó a Brasil, que se devolvió para Estados Unidos, que ya trabajó entonces con personas todavía más reconocidas en la parte entonces médica, hasta que en el año 86 llegó el Nobel. Acá nos dicen entonces que la NGF es una proteína que estimula el crecimiento y la renovación de las células nerviosas y por tanto pues de la supervivencia.
Dice que de ahí el descubrimiento de tantos años de investigación con embriones de pollo, con tumores de ratones. Eso fue entonces lo que básicamente ella trabajó, sobre todo para enfermedades degenerativas como lo es también el Alzheimer, que muchos de nosotros tenemos familiares con dificultades como es. Ella entonces trabajó literalmente hasta su vejez, mírenla, o sea, siempre ella muy pulcra y muy bien puesta. En el juego de la vida, la carta más alta es la capacidad de valerse en todas las fases vitales, pero especialmente en la senil, de las actividades mentales y psíquicas propias. Era muy crítica acerca de su edad, de que la gente tenía que seguir trabajando hasta que la mente le diera, y pues a ella le dio hasta los 103 años. Entonces es una mujer muy valerosa que logró a punta de ciencia trabajar entonces y ser reconocida en el ámbito entonces mundial. Muy bien. Vamos entonces a, después de contarles acerca de Rita, vamos a hablar acerca de la finalización entonces de nuestro taller número 4. ¿Qué vamos a hablar entonces básicamente del taller número 4? La última parte que quedamos de trabajar el día de hoy, que es la actividad de cierre. Entonces, voy a traerles a colación entonces qué es lo que nos plantea básicamente la actividad de cierre. La actividad de cierre entonces dice que tenemos que leer un artículo, que ese artículo está relacionado con la intoxicación del cuerpo humano por presencia de metales. Que de ese artículo hay que hacer una infografía digital. Una infografía quiere decir que es casi literalmente como si fuera una cartelera, pero de manera digital, ¿sí? Y que esa infografía debe de tener el siguiente contenido. El primer contenido es, ¿cuáles son? Hay que escoger entonces uno de estos 3 elementos que está presente en la lectura: mercurio, plomo y arsénico. Entonces, de ellos hay que escoger uno. ¿Cuál vamos? Cuando usted escoja uno, entonces le va a responder estas 3 cosas. Uno es, ¿cuáles son los efectos de la intoxicación por ese metal en el cuerpo? O sea, ¿qué le hace al cuerpo ese metal? El otro es cómo el cuerpo hace el proceso de desintoxicación de ese metal. Y el tercero es describir brevemente cómo las personas de otras épocas se intoxicaron con ese metal y qué ocurrió con ellos. Es decir, yo les hablaba cuando estuvimos en la primera clase donde yo les estaba explicando todo el contenido del taller, yo les decía que hubo muchas personas que estuvieron buscando algo que se llamaba el elixir de la vida. Y entonces, básicamente ese elixir es que la gente se atrevía a tomar todo lo que había, todo lo que tuviera a su alcance, para ver si eso le daba lozanía o a ver si eso lo volvía inmortal. En esa búsqueda, entonces, encontramos muchas personas que se intoxicaron con metales y pues que finalmente unos murieron y otros alcanzaron entonces algún tipo de enfermedad compleja. Y la última pregunta, entonces, de la actividad de cierre dice, ¿qué otros elementos químicos, además del hierro en la hemoglobina, actúan como transportadores de oxígeno y su presencia no afecta el funcionamiento del cuerpo en animales? Yo les decía que para responder esa última pregunta se devolvieran al taller que hicimos de circulación donde hablábamos de hemoglobina. Y cuando estuvimos trabajando acerca de la hemoglobina, yo recuerdo que una de las clases que yo les di fue acerca de cómo la hemoglobina o acerca de cómo la sangre adquiría una coloración diferente y que esa coloración diferente estaba básicamente dada por el hecho de que no todos los seres vivos listo, mudo de por vida. Entonces, como esos seres vivos entonces tenían un tipo de sangre diferente con una coloración diferente. Y eso entonces hacía de que básicamente la hemoglobina entonces se comportara de una manera diferente. Muy bien.
Vamos a hablar entonces, vamos a ir en orden entonces de estas dos preguntas. Vamos a hablar primero entonces de la intoxicación del cuerpo humano por presencia de metales y después entonces hablaremos de las preguntas que ustedes tengan con respecto a la finalización entonces del taller. Entonces, lo primero que les quiero compartir fue una lectura que encontré acerca de el autor C.S. Lewis, el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Hay una escena que vamos a mirar ahorita, donde nos muestran que Lewis, bueno, ahorita dije C.S., es Lewis Carroll, él básicamente se inspiró en los estragos que le causó la intoxicación por mercurio y él lo llevó al cine, o bueno, a la escritura. Bueno, la verdad es que Alicia en el País de las Maravillas es un libro muy psicológico, es un libro que representa muchos de los padecimientos y de las cosas que le tocaron a él vivir en su época. Y pues básicamente hay una escena que vamos a mirar donde nos muestra cómo los efectos de intoxicación por mercurio. Entonces, hay una parte, hay una idea, miren a esto. Resulta que en esa época se usaban sombreros, ¿ok? Y estos sombreros tenían una particularidad y es que se utilizaban compuestos de mercurio que ya sabemos en la actualidad que son, la verdad, bastante tóxicos y que una larga exposición a este metal provoca una enfermedad que se llama hidrargirismo o mercurialismo, que se caracteriza por problemas neurológicos que afectan la visión, el habla y la coordinación, entre otros. Los signos externos pueden ser temblores, espasmos musculares, irritabilidad y nerviosismo. Quizás hoy eso se pueda ver como si fuera una enfermedad mental, pero la gente mientras trabajaba se intoxicaba a través de la piel. Incluso es lo mismo que les pasa a nuestros mineros y a las personas que trabajan con el oro. Sobre todo se absorbe entonces en los pulmones y hay una especie como de envenenamiento también producida por los vapores. El mercurio llega al cerebro y daña entonces las neuronas con graves consecuencias. El señor Lewis Carroll entonces vivió en una comunidad muy ligada a la producción de sombreros y pues básicamente este señor nos muestra entonces una escena que les voy a mostrar en este momento acerca de lo que le ocurre al sombrerero y que pues básicamente se vuelve como un poco loco. Entonces vamos a ver un poquito de eso porque aquí también en la ciencia se vale mirar las caricaturas y se vale aprender de ellas. Entonces, vamos a poner atención a ver cómo miramos esos efectos del hidrargirismo. Denme un segundo, chicos, por favor. Yo les quito la cámara para poder que el video se reproduzca mejor. Feliz no cumpleaños, te doy a tú. Vamos por el día con 2 tazas de buen té. Feliz no cumpleaños. No hay lugar donde te sientes ahí, no hay lugar donde te sientes. Pero si hay muchos lugares vacíos. Pero no debe sentarse sin ser invitado. Claro, es falta de educación. De muy mala educación. Muy mala educación. Dispénsenme. Me gustó mucho cómo cantaron. Y quisiera saber si ustedes... ¿Tú crees que cantamos bien? ¡Ay, qué chiquilla tan encantadora! ¡Ay! ¿Pero qué hago? Son los nervios. Como nunca nos elogia a nadie, te invitamos una taza de té. Sí, el té. Una taza. ¿No me das un poco de té? Me encantaría. Pero siento haber interrumpido su fiesta de cumpleaños. Gracias. ¿Cumpleaños? Mi querida niña, esto no es un cumpleaños. ¡Claro que no! Está
sabe lo que es un no cumpleaños. ¡Qué tonta! Yo lo ilustraré. Bien sabido es que tienes tú un cumpleaños. Imagínate, uno solamente al año. Ah, pero te quedan 364 días de no cumpleaños. Precisamente son los que celebramos aquí. Entonces también es mi no cumpleaños hoy. ¿De veras? Ay, qué pequeño es este mundo. En tal caso, feliz no cumpleaños a mí. ¡A tú! Feliz no cumpleaños para mí. Para tú. Que los pases muy felices y ahora sóplale a la luz. ¡Feliz no cumpleaños! Lindo, lindo, parpadean estrellitas en el cielo y allá arriba están volando con alitas de murciélago. Ok, entonces aquí estaba el feliz no cumpleaños que ellos cantaban entonces con respecto a, bueno, es una escena muy loca. Vieron cómo cómo el sombrerero básicamente se echaba té por un lado y todos los que hemos tenido la oportunidad de ver tanto Alicia en el País de las Maravillas como Alicia a través de los espejos, pues básicamente lo que mirábamos era esa locura, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan entonces muy presente. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a pasarnos a esa parte de biología y vamos a mirar los efectos que causan muchos metales entonces en el cuerpo y no solamente están entonces estos que hablábamos en el artículo, sino que también vamos a ver otros elementos químicos que causan muchísima intoxicación. Entonces ya con este video finalizamos entonces la explicación de esta parte y luego entonces pasaríamos a las dudas que tengan para que puedan entregar un muy buen taller. Entonces vamos a poner atención. Hoy veremos 5 metales tóxicos, algunos muy comunes y otros algo más raros, y sus efectos devastadores sobre las personas. No querrás tenerlos cerca después de conocer sus efectos, y entre ellos existe un metal que puede ser tan mortal que por el solo hecho de respirar cerca de él podrías morir. Los organismos vivos requieren diferentes cantidades de metales para vivir. Pequeñas cantidades de hierro, cobalto, manganeso, molibdeno, zinc son requeridas por los organismos y también por los humanos, pero excesivas cantidades de ellos pueden dañarlos. Otros metales, como el mercurio, el plutonio, el plomo, son metales tóxicos que no tienen ningún efecto beneficioso en el organismo y su acumulación en el cuerpo de los animales y por ende de los humanos puede causar serias enfermedades. Enfermedades como la enfermedad de Minamata por el consumo de mercurio, que causa deterioro a la vista y el oído, en casos extremos, parálisis y muerte. La enfermedad Itai por envenenamiento con cadmio, que provoca múltiples fracturas y alteraciones combinadas con osteoporosis, daño renal, enfisema y anemia. Así que sin más, vamos con el top 5 metales tóxicos de los que querrás mantenerte bien lejos. Número 5, el cadmio. Es un metal dúctil de un color blanco argentino, que quiere decir blanco plateado, con un color ligeramente azulado. Es más blando y maleable que el zinc, pero un poco más duro que el estaño. La toma por humanos de cadmio tiene lugar mayormente a través de la comida. Ejemplo de esto son los patés, champiñones, mariscos, mejillones, cacao y algunas algas secas. Sin embargo, son niveles bajos. Una exposición a niveles significativamente altos ocurre cuando la gente fuma. El humo del tabaco transporta el cadmio a los pulmones.
Otra alta exposición puede ocurrir con gente que vive cerca de vertederos de residuos peligrosos o fábricas que liberan cadmio en el aire, como por ejemplo la gente que trabaja en industrias refinadoras de metal. Cuando la gente respira cadmio, este puede dañar severamente los pulmones y esto incluso, como ya se habrán de imaginar, puede causar la muerte. Otros efectos que pueden ser ocasionados por el cadmio son diarreas, dolor de estómago, vómito severo, fractura de huesos, fallos en la reproducción y posibilidad incluso de ser infértil, daño en el sistema nervioso central, daño al sistema inmune, desórdenes psicológicos, que ya vemos que es muy común en los metales provocarte algo de locura, posible daño en el ADN y hasta incluso poder desarrollar cáncer. Número 4. El veneno de tu indiferencia. No, en serio. Si puedes darle un licazo, ayuda mucho. No lo olvides. Ahora sí. Número 4. El plomo. Famoso en el canal, suele producir intoxicaciones crónicas y se acumula en el cuerpo gracias a la exposición a dosis bajas a largo plazo. Esto puede ocurrir en el trabajo, a través del agua, a través del aire o incluso en los alimentos. Gracias a nuestro mundo moderno, la exposición a ciertas cantidades de plomo es inevitable, pero se considera normal una concentración de 10 microgramos por decilitro de sangre como máximo. El plomo penetra en el organismo por todas las vías. Por pulmones se absorbe en forma de humos o partículas finas. La absorción digestiva depende de varios factores. Los adultos no absorben por esta vía más del 20 o 30%, pero los niños pueden absorber hasta el 50%. O sea, niños no coman plomo. Y bueno, los grandes tampoco, o sea, no coman eso. Salvo que quieran, no sé, morirse. La vida no es tan mala, amigos. No, la verdad que sí, a veces quisiera comer plomo. Además, el plomo en los proyectiles, es decir, cuando te insertan un balazo en el pecho, termina distribuyéndose desde los tejidos en donde está alojado hasta el resto del cuerpo. El plomo tiene graves consecuencias para la salud, especialmente a los niños. Ataca el cerebro y el sistema nervioso central, pudiendo provocar coma, convulsiones y la muerte. Tal es el caso de la enfermedad llamada saturnismo. De hecho, se presume que es una gran causa de la desaparición de los romanos, que se volvieron locos de tanto consumir plomo en sus cañerías y en sus ollas hechas de plomo, y también se cree que Beethoven tenía esta enfermedad. Número 3. El mercurio. El mercurio, al igual que todos los otros metales del top, puede contaminarte en varias formas, ya sea si está en estado elemental o metálico, es decir, lo que podríamos llamar mercurio puro, o si bien está mezclado con otros compuestos, algunos de ellos orgánicos, que también en esta forma puede ser muy dañino. Ejemplo es el compuesto llamado metilmercurio, que penetra el cuerpo por vía alimentaria. Las principales vías de exposición al mercurio son el consumo de pescados y mariscos contaminados con metilmercurio, es decir, una forma orgánica. También por la inhalación de ciertos trabajadores a vapores de mercurio inorgánico despedidos por ciertas industrias. También hay que aclarar que el hecho de cocinar los alimentos que pueden tener mercurio orgánico no lo elimina, sigue siendo tóxico. Les podría sorprender que el hecho de tomar mercurio líquido, a pesar de también ser dañino, lo es menos que, por ejemplo, consumir el metilmercurio o aspirar los vapores. Se cree que el primer emperador de China bebía mercurio para incrementar su fuerza y alcanzar la vida eterna. Curioso, ¿no? Miren, amigos, si comentan, yo le digo no a merendar plomo o una cosa así estúpida, los saludo en el próximo video, lo juro. Número 2. El arsénico. El arsénico se encuentra en la tabla periódica cerca del plomo. Tiene propiedades similares al fósforo, es un metaloide. Eso quiere decir que tiene propiedades intermedias entre metales y no metales. Los humanos pueden ser expuestos al arsénico a través de la comida, el agua y el aire, y la exposición puede ocurrir también al contacto con la piel. El consumo de agua en pozos con altas concentraciones de arsénico es un problema sanitario muy grave en algunos países en vías de desarrollo como la India. El peligro en algunos países es que la gente toma agua de diferentes fuentes contaminadas y no lo saben hasta que ya es demasiado tarde. El arsénico también ha sido usado como pulgicida, plaguicida, conservante de madera, comida para el ganado y en la industria del vidrio y la cerámica. También se lo ha usado en aleaciones de cobre y plomo, o sea, una mezcla bien tóxica.
Los alimentos marinos ricos en arsénico son una fuente de cierta importancia en la dieta, así que cuidado con esos alimentos. La combustión de carbón y la fundición de metales son las principales fuentes de arsénico en el aire, o sea, aquel que podemos inhalar. Bueno, ¿cuáles son sus efectos? Estos son irritación del estómago y dolores intensos, disminución de la producción de glóbulos rojos y blancos, cambios en la piel e irritación en los pulmones. Se cree que la toma de cantidades significativas de arsénico inorgánico pueden intensificar las probabilidades de desarrollar cáncer, pérdida de resistencia a infecciones, perturbaciones del corazón y, por supuesto, como no podía faltar, daño en el cerebro. Número 1. El berilio. El berilio es un metal muy raro. Al contrario que el plomo, es uno de los metales más ligeros. El berilio no es un elemento crucial para los humanos. En realidad es uno de los más tóxicos que se conoce. De hecho, para que sea peligroso, basta solo con respirar un poco cerca de él. Cuando este metal es respirado por los humanos, puede dañar los pulmones y causar neumonía. El efecto más comúnmente conocido a causa del berilio se llama beriliosis, una peligrosa y persistente enfermedad en los pulmones. Este puede incluso dañar otros órganos como el corazón. Alrededor del 20% de todos los casos de beriliosis terminan con la muerte del enfermo. Bueno, demasiadas toxinas por hoy y se me olvidó agradecerte por llegar hasta aquí. Permíteme ofrecerte más videos y desearte que tus relaciones no... Bueno, entonces acá nos hablaron básicamente de 5 elementos químicos demasiado tóxicos: el cadmio, el plomo, el arsénico, el mercurio y el berilio. Y miren ese top tan impresionante que nos muestra la toxicidad de todos esos elementos y todo lo que le ocasiona entonces al cuerpo. Es importante entonces también tener presente de que básicamente todos originan un daño a nivel mental. O sea, hay un componente bastante fuerte, bastante importante acerca de lo que esos metales le hacen entonces a nuestro cerebro. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces quiero entonces que me cuenten si necesitamos entonces trabajar o que, no sé, qué dudas tengan frente al desarrollo del taller. Yo les dije que hoy les iba a dar entonces un espacio para que si tenían alguna duda frente al desarrollo del taller, entonces me pudieran preguntar y entre todos pudiéramos entonces abordar la solución. Entonces les pido que por favor quien tenga... Marco, ¿me apagas por favor la cámara? Gracias. Quien tenga entonces alguna pregunta que no haya podido resolver del taller, entonces le pido que por favor levante la mano para que podamos ayudarle entonces a resolverla. Entonces, cuénteme. Julieta. Profe, bueno, ¿puede volver a explicar, por favor, el punto 5 de la actividad de inicio? Es que no entendí muy bien. El punto 5 de la actividad de inicio. Bueno, este está basado en que usted debe de buscar cómo estos organismos hacen el proceso de excreción. Entonces, hay que hacer una relación aquí utilizando entonces rayitas, donde yo relacione los gusanos planos y de tierra, cómo hacen entonces su proceso de excreción. Si lo hacen a través de riñón y cloaca, si lo hacen a través de riñón y vejiga, si lo hacen a través de estomas, si lo hacen a través de vacuolas contráctiles, si lo hacen a través de branquias, si lo hacen a través de túbulos de Malpighi o si lo hacen a través de nefridios. Entonces acá básicamente lo que hay que hacer es unirlos a través de líneas. Dame un segundo, yo te hago, por ejemplo, un ejemplo. Bueno, entonces, por ejemplo, los gusanos planos de tierra. Los gusanos planos de tierra se hacen el proceso de excreción con vacuolas contráctiles. Otra. Resulta que las aves hacen el proceso por branquias.
Entonces yo uno a través de líneas. ¿Qué es lo que el componente aquí que tú tienes que hacer? El componente que tienes que hacer tú es buscar cada uno de estos organismos cómo hacen el proceso de excreción. Y así vas a poder entonces contestar esta pregunta. ¿Listo, Julieta? Sí, profe, gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Alguien más, chicos? Yo, Dime. en el punto 3 también había que unir, pues así con líneas. Sí, también. La mayoría de todos es unir por líneas. Listo, profe, mil gracias. Dale, listo. Un segundo, yo acá borro esto. Sí, lo que son 3 ejercicios de unir por líneas. Que lo pueden recortar, pegar en el cuaderno y poner entonces las uniones. Que también lo pueden recortar y pegar y que es también a través de uniones de líneas. Y que también es lo mismo, lo podemos recortar y pegar en el cuaderno y hacerlo así. Bueno, ¿alguien más? Emily. No, profe, ya, gracias. Bueno, listo. Chicos, ¿alguien más? ¿Nadie más tiene dudas? Bueno, yo sí tengo una duda frente a qué entiende usted que sea una infografía. Para mí es bastante importante que usted tenga presente qué es una infografía. Esto es una infografía. Una infografía es un cartel literalmente acerca de un tema para el cual tenemos que ser muy, muy, muy creativos. Ay, profe, yo tengo 0 creatividad. Sí, yo me di cuenta de que muchos no tienen creatividad haciendo incluso hasta el plegable. Pero si usted no tiene creatividad, usted puede buscar una página web donde le permita, de alguna manera u otra, hacer una infografía. Entonces, quiero mostrarles una búsqueda que encontré acerca de 4 páginas de internet donde usted puede hacer unas infografías bien bacanas. Lo único que usted tiene que hacer es montar el texto. ¿Listo? Una se llama info.gram, otra se llama Pictochart, otra se llama Easily y la otra se llama Canva. Yo les había contado que cuando usted se registra con Canva, con la cuenta institucional, se le habilita casi la opción de premium, es decir, la cantidad de imágenes que van a estar dispuestas con cuenta institucional es mucho más grande que con una cuenta que no es paga. Entonces, yo puedo hacer una infografía utilizando Canva, yo puedo hacer una infografía con Easily, yo puedo hacer una infografía con Pictochart, que es una de las más grandes o una de las plataformas más modernas que existen para hacerlo con Pictochart, y esta entonces que se llama Infogram. Entonces, nuevamente le repito que es una infografía. Por acá entonces hay unas recomendaciones de cómo hacer una infografía bastante importante. Dice cómo diseñar una infografía impactante, una que aporte valor, una donde tú puedes dar información correcta, una donde tú diversifiques, una que tú publiques, una que tú redactes, otra donde tú diseñes. Entonces, es importante que tengamos presente que la idea es que usted no se limite que porque no es creativo, no hay muchas páginas web que le permiten a usted ser creativo, ¿ok? Entonces, para que lo tengan pues bastante presente. Es importante que la infografía quede descargada y si no la puede descargar, le tome un pantallazo y me manda por Classroom, entonces ese pantallazo como si fuera una foto. Y el día de ayer yo les compartí entonces un videíto donde les hacía recomendaciones acerca de cómo le toman las fotos a los cuadernos, porque la verdad me ha tocado devolver muchísimos talleres, nos ha tocado a todos los profes devolver talleres porque literalmente no se ve. Y hubo varios estudiantes que me tocó rebajarles puntos porque no se ve. O sea, yo no sé si es que usted no le hacen el proceso de calidad en el sentido de, ay, ¿yo qué es lo que voy a mandar? Me mandan fotos invertidas, o sea, invertidas patas arriba e invertidas de que la imagen es un espejo, entonces uno no puede leer nada. Entonces, es importante, chicos, yo sé que vamos a entregar el 4.º taller, pero que los otros 3 nos sirvan
nos sirvan entonces de experiencia. Y lo otro es que en los comentarios, por ejemplo, en esta parte de acá, usted ponga entonces en el comentario privado, ponga los nombres. Si no me ponen los nombres, va a ser muy difícil porque para mañana estamos pasando entonces el informe de alerta y, por ejemplo, en el caso de esta niña, Isabel González, no aparece en la planilla, no sabemos ni siquiera a qué estudiante pertenece y por más de que le mandemos mensajes de que necesitamos saber qué estudiante es, súper difícil. ¿Listo? Bueno, ¿nadie más tiene entonces dudas? Ese taller como cada cara entonces excelentemente bueno porque como que nadie tiene dudas y eso va a quedar, eso va a ser puros 5. Esperemos que sí. En el chat entonces les comparto la asistencia. Quienes llenen entonces la asistencia pueden salir de la clase y pues colorín colorado, la clase ha terminado. Entonces, los espero entonces en nuestra clase del próximo martes. Les agradezco a todos.